Buenos días desde el pueblo de Àreu. A ver si podemos hacer la cima del Monteixo y si no, vamos a disfrutar un día más de los colores del otoño. La cima es lo de menos, es la excusa para salir. Esto es la milla vertical de Àreu y sube sin descanso. Este es el pueblo de Àreu y por allí va el GR11. Abajo hace fresquito, pero a la que empiezas a subir te entran todos los calores ya. Bueno, desde aquí arriba ya se ve muy bonito, ¿eh? Mirad el pueblo, Àreu. Hoy iríamos al parking de la Molinassa, a la Pica d'Estats. Bueno, vamos ganando altura. No os estoy explicando mucho, porque es que tampoco hay mucho que explicar aquí. Salimos de Àreu y todo el rato es así. Un sendero que apenas tiene descansos, apenas tiene algún pequeño rellano para poder coger aire. Y es todo el rato así, para arriba, para arriba, para arriba. En verano, pensad que hoy es 2 de noviembre. En verano quizá no lo recomendaría tanto porque aquí no hay agua. Lo que es muy curioso es la variedad de vegetación que me estoy encontrando en esta ladera. Hay pinos, aquí tenéis un haya, aquellos son robles, estos son robles. Nos quedamos los dos solos subiendo. Se baja la mujer con el perrete para abajo. Venga, venga, venga. El ultra runner. Me estás hundiendo en la miseria, tío. Ya desaparecen los árboles de hoja caduca. Y si miráis la montaña de enfrente, estamos más o menos en la línea que desaparecen todos los árboles que están cambiando de color. De ahí para arriba ya solo encontraremos pinos y abetos. Venga, vamos. Milla vertical. Estamos ya a más de 2000 metros. Primer descansillo real en toda la subida. Pues bueno, cambia la pendiente bastante, se suaviza mucho. Aquí puedes coger un poco de aire. Pero es que no tiene ni un respiro hasta aquí. Qué paz que se respira aquí. Qué tranquilidad. Me está gustando mucho esta subida, ¿eh? Es que es una cima totalmente diferente a las que hemos hecho anteriores, a las que he hecho anteriores, porque ya te digo, no hay dos iguales. No hay dos cimas iguales. Esta técnicamente no tiene ninguna dificultad, pero como se sube sin descanso, haces todo el desnivel en muy poca distancia, es que es algo totalmente distinto. Físicamente es exigente. Aquí encontramos una señal de la milla vertical de Àreu. Estoy muertísimo. Ya no quiero mirar el altímetro porque cada vez que lo miro me deprimo. ¡Uah! El día se aguanta. Qué guapo abajo. Menudo paisajazo. Qué vistacas. Bueno, sí queda la impresión que sea la cima aquello, ¿no?
Ya veremos. Una de las cosas que estoy notando de que la subida sea tan continuada y con tanta inclinación es que tengo las pantorrillas, la musculatura de las pantorrillas, la tengo cargadísima. No me había pasado nunca esto. Hemos parado a comer alguna cosilla y continuamos hacia arriba. Nos quedan los últimos 200 metros de desnivel. Llegamos a la cima del Monte Eixo y completamos la milla vertical. Desde luego es una ruta muy fácil a nivel de orientación, porque es que solo hay un sendero. Aquí perderse es un poquito complicado, pero es muy exigente. Yo no recuerdo haber hecho, en todo el tiempo que llevo haciendo montaña, no recuerdo haber hecho nada que sea tan sostenido todo el tiempo. Como yo voy tan despacio, al subir tan lento, pues claro, el tío está fresco. Y yo estoy muertísimo, no puedo más. Ayer me dolían los cuádriceps, no me notaba bien de forma. Me notaba pesado. Y aún así, bueno, hicimos el Medacorva, la roca entravesada y Coma Pedrosa. Pero es que hoy son los gemelos. Tengo los gemelos como dos piedras. Míralo. ¿Qué? Ya te has cansado, ¿eh? Hombre, es que si aguantas ese ritmo corriendo hasta arriba, serías campeón de ultra trail, macho. Ahí está Alex casi llegando arriba. Detrás estaría Tabascan. Detrás de estas montañas de aquí estaría Tabascan. Bueno, vamos a completar la milla vertical, venga. Que no se diga. Mira. Qué guapo. Uf. Ahí abajo está el pueblo de Areu. Venga, vamos a hacerla. Bueno, pues hemos llegado a la cima del Monte Eixo, 2.905 metros, 16 de 32. Una cosita, no tiréis las pieles de naranja en la montaña, llevároslas con vosotros, no hace falta que las tiréis en el suelo. ¡Wow! ¡Qué vista racas desde aquí! Bueno, menuda paliza desde Areu, ¿eh? Hay una ruta mucho más fácil que saliendo del Pla de la Selva. Ahí tenemos a Alex en la cima del Monte Eixo. Estamos teniendo una suerte increíble porque se ha ido la niebla. Mirad qué bonito, Vallferrera, cómo están los árboles con esos colores. Y ahí delante, ahí tenemos la pica de Stats. Y tenemos l'Estany de Stats y l'Estany de Sondio, se ven también. Cuesta un poco distinguirlos, pero se ven. Allí tenemos otro. Y ahí hay dos de los cimas que quiero hacer de 2900, Canalbona Oriental. Lo que os comentaba, la otra ruta que sube hasta cima al Monte Eixo viene por aquí. Se sube por aquí. Pasáis junto a este Estany de aquí, este lago de aquí. Podéis desviar un poco de la ruta para ir a verlo y llegas al Pla de la Selva. Se deja el coche un poco más arriba. Allí tendríamos el Coma Pedrosa, roca entravesada y Medacorva, que los hicimos ayer. Desde aquí impresionan muchísimo. Hay mucha fiebre con los 3000, es que sí, que todas las cimas tienen su encanto, pero hay muchas cimas que no son tan conocidas, que están ahí un poco olvidadas y desde luego yo vuelvo a repetirme, estoy descubriendo gracias a este reto una serie de rincones de Pirineos que cada vez me está gustando más, cada vez más. Es increíble. Y ahí al fondo, sobre el mar de nubes, se ve el Aneto. Bueno, pues quedan 16 más para completar los 2.900 de Cataluña. Quedan 16 más. Mira qué valle más guapa aquí detrás. Mira. Estoy impresionado con la verticalidad que hay aquí. Hay una verticalidad brutal.
Hasta allá abajo tenemos que ir ahora. Menos 1600 y pico, menos 1670 de desnivel. ¡Buah! Voy a matar. Oh. Bueno, de ahí arriba venimos y paramos un momento porque estoy empezando a notar una rozadura. Entonces voy a coger el botiquín y me voy a poner un apósito porque si no, con todo lo que nos queda por bajar, voy a acabar un poco mal. Esto es muy importante siempre cuando os notéis una rozadura, utilizar alguno de estos, ¿vale? Muy importante. Estos suelen tener muchos plásticos, ¿vale? Entonces, todo esto, sobre todo si hace viento, guardarlo bien siempre que no vuele, porque es que es muy fácil llenar la montaña de plástico, en este caso sin querer, ¿vale? Esto sobre todo esto es muy crítico en travesías, porque como te salgan llagas, si te salen llagas, se acabó la travesía. Quizá en salidas de montaña de un día o de un par de días no es tan crítico porque al final, luego el resto de la semana pues te curas, ¿no? Pero en travesías te puede arruinar, ¿eh? Te puedes tener que abandonar por culpa de unas úlceras. Estoy disparando, ¿eh? No puedo. Joder, es que vas muy loco tú, ¿eh? Este tío está zumbado. Este tío está zumbadísimo. Daba lluvia, posibilidad 20-30% de lluvia, casi todo el día. Y al final nos hemos arriesgado y nos ha salido bien. No puede ser que ya hayamos llegado aquí. Es que voy intentando seguir al loco este de delante. Espero no matarme, sinceramente, porque está como una cabra. Y la verdad es que llevamos menos de media hora bajando. No puede ser, hemos tardado en subir esto. ¿Cuánto hemos tardado? 2 horas. Desde aquí, en llegar a la cima. Desde aquí se ve precioso el pueblo. Precioso. Qué vistas. Qué vistas. Venga, tira. Empiezan a doler las piernas mucho, ¿eh? Aquí. Yo. ¿Pero esto qué es? Otro apósito. Me estaba notando otra llaga. Las botas rozan mucho. Que resbala, ¿eh? Madre mía. Qué zumba. Cuando llegue abajo iré al traumatólogo para que me vayan preparando 2 prótesis de rodilla. Me parece a mí que no voy a poder andar toda la semana. Pero esto es terrible. La verdad es que duelen menos corriendo. Si vas andando, te vas frenando todo el rato, duelen más las rodillas. Yo creo que si hubiéramos bajado andando, las tendría bastante peor. Es que me duelen cuando me paro. Si corro no me duelen.
Que casi te la pegas ahí bien, ¿eh? Ah, es que claro, vas demasiado, tío. Te has arrancado los cordones. Bueno, unos cordones son baratos, pero que te has metido el pie en este agujero, yo también. Ay, 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 ay. No puedo andar. Ya no puedo andar. Yo no voy más contigo a la montaña. Tú estás muy loco, tío. Estás muy loco, Alex. Anda, pasa, no me fío de ti. Esto es normal, tío. ¿Eso qué es? ¿La meta volante o qué? Bueno, hoy voy a despedir el vídeo de una manera diferente. Espero que os haya gustado el vídeo. La cima del Montation es muy bonita. Y nada, darle like y suscribiros si no lo estáis. Me despido de aquí, desde esta panorámica del pueblo de Àreu. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver, ¿cuál será el siguiente? Loco, ¡yepa!